Y en línea, por suerte tenemos un economista que además es diputado nacional. Yo creo que hoy lo podríamos pasear por todos los temas, elecciones, retenciones, Estados Unidos. Itaí Hackman, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Porque es economista, es diputado nacional y además es candidato de Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires. Ay, estaba leyendo que se cayó, hay uno que no va a debatir. Bueno, parece, vamos, no sabemos todavía, pero es una noticia que nos dieron, va a circular ahora, ¿no? Que no estaría queriendo Sí, participar. Lo cual es una pena, ¿no? Porque la verdad que el gobierno no quiera debatir, la verdad que estamos hablando de Fargosi, sí, claro. eh, la verdad que lo veo con muy poco protagonismo en la campaña. No sé si es una estrategia o simplemente que no sabe cómo defender Claro. las Es cosas que una está haciendo el gobierno. Estamos hablando de Alejandro Fargosi, que es el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza. La primera candidata es Patricia Bullrich, o sea, y Tai Hackman por Fuerza Patria es el candidato a diputado, Mariano Requelme el candidato a senador. Muchos temas para charlar, pero es una campaña para los economistas estas para discutir el modelo económico, el endeudamiento, la política, el plan que Milei ahora parece reacomodar a su gusto. Mira, obviamente tiene mucha centralidad por la situación económica del país, pero también porque era la gran promesa del gobierno, ¿no? Este es un presidente que supuestamente lo que sabía hacer era resolver los problemas de la economía argentina, ¿no? No solo que sabía supuestamente, sino que además tenía la fórmula mágica y que lo iba a resolver en 2 minutos, haciendo equilibrio fiscal desde el primer día y ya está, y se resolvía todo porque era un experto en crecimiento con o sin dinero. Bueno, la verdad que lo que estamos viendo es un fracaso rotundo de un esquema macroeconómico muy frágil, a pesar del equilibrio fiscal. Esto es una refutación empírica de esa vieja idea del liberalismo argentino de que vos resolvés el equilibrio fiscal y se resuelven automáticamente todo el resto de los problemas. ¿Viste esa idea? Bueno, acá es una demostración de que eso no es así. Y no solamente que el equilibrio macroeconómico es muy frágil, y lo que pasó en estas semanas lo comprueba. Si tenés que pedirle al gobierno de Estados Unidos que te salve las papas así, es porque tu esquema obviamente no era muy sólido, sino que además ese esquema macroeconómico no permitió que la gente viva mejor. Ese es el punto. Sí, la Argentina está en un proceso de recesión, llevamos 5 meses consecutivos de caída de la actividad económica, de destrucción de empresas, de aumento del desempleo. Los salarios están perdiendo poder adquisitivo, el consumo cae. Entonces, encima de que el equilibrio macroeconómico no es tal, las condiciones de vida de la población hoy son más complicadas de lo que eran antes. Entonces, yo lo califico como un fracaso rotundo, toda la política económica que hemos visto estos 20 meses, Te voy a hacer de abogada del diablo, pero bueno, como no soy economista, por supuesto. no soy tan buena como abogada del diablo, pero el presidente dice que no hay inflación, que va a llegar a cero, y además que lo que él reconoce es lo que dijo por lo menos en el discurso el día de la derrota en la provincia de Buenos Aires, es que el plan, lo que él dice es, el plan es un éxito, pero no le llegó a la realidad de la gente. O sea, te desmiente y te da la razón. Bueno, pero ahí hay un cambio de relato del gobierno total, porque hasta hace 5 minutos la idea del gobierno era: estamos bajando la pobreza, los salarios están subiendo, la economía está creciendo. Bueno, ahora dice: no, en realidad todavía no le llegó a la gente. Bueno, eso se enteró de que Mm. no le llegó a la gente el día después de las elecciones. Ah, tenés razón Eh, porque volvió a decir que los salarios reales están más altos. claro, Lo hay dijo una, después de ese día, sí. dijo cuadruplicamos los salarios en dólares. Bueno, entonces, Mm. ¿le llegó a la gente o no le llegó a la gente? ¿En qué quedamos? Si vos de verdad bajaste la pobreza a 12 millones de personas, bueno, entonces le llegó a la gente. Bueno, evidentemente esa gente no se enteró. Entonces, hay una gran contradicción en la retórica del gobierno. La idea de que no hay inflación también es mentira. O sea, 2% mensual de inflación es la inflación que tenía Cristina cuando terminó su gobierno en 2015. Que ya era un problema, digo, pero estamos bastante lejos de la inflación cero. Pero además de eso, la realidad cotidiana de la gente se ha vuelto mucho más complicada. O sea, vos hoy hablas con cualquier persona, a mí me pasa ahora en la campaña, estoy hablando con mucha gente en la calle, y es: che, no puedo pagar el alquiler, me cuesta más llegar a fin de mes. Está bien, la inflación es más baja, pero no puedo pagar las tarifas. Ni hablar la gente que está quedando sin laburo por la cantidad de Sí, empresas que están cerrando, por las mm, industrias. Bueno, eso no es prosperidad, eso tampoco es libertad.
¿Viste? Todo bien, pero viste que esta idea de la libertad, que no puedes llegar a fin de mes, que no puedes estudiar en la universidad pública, que no puedes atenderte en un hospital público, que si sos discapacitado, que si sos jubilado, el gobierno te ajusta. Bueno, eso a mi juicio no es la libertad, eso es la esclavitud. Sí, a veces yo pienso que cuando uno llega a determinados lugares, porque lo he visto con varios presidentes, se olvida, ¿viste? O por ahí nunca caminaron la calle, pero lo que vos me estás diciendo, no es por darte la razón, pero ¿Mm? tenés razón. Yo lo contaba el otro día en el en el programa La Noche en IP. Salís a caminar 2 cuadras, ¿eh? De acá, de Ujú. donde yo estoy a la avenida son 2 cuadras, y ves la verdulería vacía, el señor del local, un señor que vende muebles de madera de pino, ¿viste? Los que vos después te ¿Mm? llevás y lo pintás en tu casa para Sí, sí. comprarlo barato, y que vende cosas para hacer artesanías, para que, no sé, manualidades y eso. Me decía, antes tenía los cursos con 30 personas, ahora los tengo vacíos y tengo todo en liquidación porque no vendo nada. Y me dijo, hace 3 meses que no puedo pagar el alquiler. Le Mm. digo, ¿y cómo haces? Me dice, lo llamé al dueño, como el dueño tiene varias propiedades, me dijo que no me preocupe, que él sabe que yo cuando puedo pago y que ahora, o sea, si no lo ayuda, si no tiene un locatario buena onda, ese señor está en la calle. Em, Ahora, este año, bueno, arrancó la discusión del presupuesto este año. ¿Habrá presupuesto o ya empezaron con el pie izquierdo ahí por las cuestiones de agenda, porque no va el ministro Caputo? Estamos hablando de la Cámara de Diputados, ¿no? Mira, yo lo que veo es que el gobierno está haciendo un acting. Si realmente quisiera que haya un presupuesto, lo primero que tendría que hacer es venir el ministro de Economía. El ministro de Economía creo que rompió el récord. No hay antecedentes de un ministro de Economía que no haya pisado una sola vez el Congreso de la Nación. Van 20 meses de que es ministro. Nunca pisó el Mm. Congreso. No hay antecedentes realmente, ¿eh? Entonces, si el ministro de Economía no puede venir a responder preguntas, a explicar el presupuesto, bueno, el gobierno claramente no tiene ninguna intención de tener presupuesto, está sobre reaccionando a la derrota electoral de la provincia de Buenos Aires con ese discurso que le duró 5 minutos de este Milei moderado que quiere dialogar. Y no creo que tengan ningún interés. Si tienen interés, que venga ministro Caputo, no solo ya que estamos a explicar el presupuesto, sino a explicar qué es lo que negociaron con Estados Unidos, porque esta semana pasó algo muy grave, que es que el gobierno, frente a una situación financiera que se le fue de las manos, a pesar del supuesto equilibrio macroeconómico al que habían llegado, se le fue de las manos y tuvo que ir a pedir un salvataje financiero y político directo al Tesoro norteamericano. Nunca pasó en la historia argentina esto. Ya no es el FMI el prestamista de última instancia, sino directamente el Tesoro norteamericano. Vaya uno a saber a cambio de qué. Entonces, por lo menos que venga a dar explicaciones. Es lo mínimo que le cuente al Congreso y a la sociedad argentina qué es lo que están haciendo. ¿Por qué puede ser más grave que te preste el Tesoro y no el Fondo Monetario? Porque el caso, un salvataje de Estados Unidos, de las características que está haciendo el gobierno, implica una subordinación absoluta a la política de Estados Unidos. ¿Qué margen tiene el presidente de la Nación el día de mañana, después de este salvataje, para tener un posicionamiento internacional sobre el tema que se te ocurra diferente al que tenga Donald Trump? Mm, Ninguno, claro. no puede. O sea, Milei a partir de este momento se convirtió en una suerte de peón de Donald Trump, porque Donald Trump le acaba de salvar, por lo menos por un tiempo, su presidencia. Y además, en este caso, incluso a diferencia de lo que fue en su momento el acuerdo de Macri, cuando Macri va al Mm, FMI en el mm. 2018, acá ni siquiera disimularon que se trataba de un apoyo político. No es que dijeron, no, vamos a hacer un swap porque consideramos que es bueno para las relaciones comerciales entre Argentina y Estados Unidos, no sé, algún Mm. verso de que parezca que tiene un sentido económico. No, no, acá dijeron directamente, che, no, nosotros bancamos a este tipo porque es nuestro aliado, yo quiero que sea reelecto presidente, o sea, es desembosado acá el apoyo político, ¿no? De este préstamo. Entonces, me parece que
que básicamente implica que este gobierno perdió absolutamente su soberanía y a partir de ahora tenemos un gobierno que es un títere de Estados Unidos. ¿Es así? Claro, eso si lo pensamos desde el punto de vista puramente económico, político, pero también Sí. habría que ver en lo económico que implica, ¿no? Porque algunos hablan de las regalías de Vaca Muerta, del litio y demás. No lo sabemos, porque no sabemos qué Mm, es lo que conversaron en esa reunión. Dudo mucho que hagan público si han hablado de esas cosas, porque la verdad es que la subordinación es tan grande que hasta ni siquiera necesitan mm, escribirlo en un papel. Vos decís, mm, ¿qué debe haber entregado a cambio a Trump? Lo que a Trump se le ocurra. Mañana lo llama por teléfono Trump y le dice, che, escúchame, necesito tal cosa y Milei lo tiene que hacer. mm. Sí, obviamente acá están en riesgo los recursos naturales estratégicos de la Argentina, cuestiones geopolíticas. No, no, es muy grave lo que pasó esta semana. No parece haber indicios de que el gobierno vaya a informar al Congreso. Entiendo que si lo hacen vía swap hay una discusión respecto a si tiene que pasar o no por el Congreso, pero digo, el presidente hay muchas cuestiones que las ha evitado al Parlamento, con lo cual si acá tiene una rendija para evitarlo, me parece que todo parece indicar que no les va a informar. No Por sé eso es tan si... Mm, importante la elección del 26 de octubre. De hecho, como vos decís, el mm, acuerdo con el FMI, el acuerdo, me refiero al acuerdo de abril de este mm, año, por el cual le pidieron 20.000 millones de dólares adicionales, ¿no? O sea, nosotros ya teníamos mm, una deuda muy grande y esta gente fue y le pidió 20.000 millones de dólares más. Tenía que pasar por el Congreso porque hay una ley que señala, la ley de sostenibilidad de la deuda, que cualquier acuerdo en el fondo tiene que pasar por el Congreso. Así el gobierno decidió violar esa ley, sacarlo por decreto, con lo cual, claro. efectivamente, dudo mucho que lo haga en esta oportunidad. Ahora, las elecciones del 26 de octubre son muy importantes también por eso, porque si nosotros logramos aumentar la representación de Fuerza Patria, de la principal oposición al gobierno de Milei, y podemos construir una mayoría parlamentaria, bueno, podemos hacer que el Congreso efectivamente funcione como un dispositivo institucional que permita frenar esto, la entrega de la soberanía del país a los Estados Unidos, el Mm. endeudamiento externo voraz que está llevando adelante el gobierno de Milei, y nosotros llamamos al voto el 26 de octubre a Fuerza Patria también como una forma de revertir esto que está ocurriendo en Argentina. Claro. Yo veía ahí dirigentes, ya la última pregunta y te libero porque sé que tenés muchas actividades. La, veía que, por ejemplo, hay dirigentes del PRO que celebran el apoyo de Estados Unidos y dicen, ah, viste, esa parte del gobierno, claro, está Toto Caputo, que fue también el que estuvo detrás de Mauricio Macri, pero al mismo tiempo veo incluso exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri que anoche, cuando el vocero Manuel Adorni y la agencia de recaudación ARCA informaron que se había completado el cupo de 7.000 millones de dólares para liquidar sin pagar retenciones, dijeron, ah, nos estafaron, porque las grandes serían los que le compraron a los pequeños productores, les compraron como si con retenciones y vendieron Ujú. sin y ganaron un montón de plata, ¿no? Por ahí es muy difícil de explicar para el común de la gente, más fácil explicar otras cosas. ¿Vos crees que eso tiene impacto? ¿Crees que que pasó? ¿Hay algunos privilegiados que ganaron? ¿Ganaron Estafa- todos? Esto fue una estafa también al campo, a los productores agropecuarios argentinos. Este es un gobierno que ha estafado a todos, ¿no? Dijo que iba a dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, que iba a ir contra la casta política, o sea, todo lo que dijo hizo lo contrario, ¿no? Y acá lo mismo, dijo que iba a bajar las retenciones al campo, no se las bajó al campo. Hubo 6 cerealeras, Analia, 6 cerealeras que anotaron estas declaraciones para exportar 7.000 millones de dólares, se embolsaron 1.500 millones de dólares, que es lo que se ahorraron en retenciones, y toda esa guita se la embolsaron estas 6 cerealeras y no fue nada a los productores agropecuarios. Y los productores agropecuarios, que son los que vendieron la soja con retenciones o la van a vender con retenciones en los próximos meses, y no van a ver ningún beneficio de esto, ahora encima el propio gobierno de Estados Unidos, que está salvando, haciendo un rescate financiero y político al presidente Milei, le dice que tiene que volver a poner las retenciones porque compiten con el agro norteamericano, ¿no? Entonces, acá los productores agropecuarios de Argentina también han sido víctimas de la misma estafa del gobierno de Milei. Ha sido el presidente absolutamente estafador, incluso en los sectores que seguramente más expectativas habían depositado en él. Itaí Hackman, muchísimas gracias por habernos acompañado en Bien Argento.
A ustedes, un abrazo grande. Gracias, gracias. No le pregunté sobre la boleta porque ya habíamos hablado mucho de temas económicos y demás, pero todos los candidatos de Fuerza Patria están saliendo con una boleta gigante a enseñar cómo se vota con la boleta única electrónica. Después les voy a mostrar yo una que tengo ahí de ficticia, digamos, aunque ya se puede hacer, se puede mostrar con la real, pero bueno, para que sepan cómo se vota en el 26 de octubre en todo el país y en especial en los distritos donde coincide la elección de diputados nacionales con la de senadores nacionales, porque ahí hay que hacer dos crucecitas. Pero hacemos una pausa y ya volvemos.